Hola, les habla Carmen Margarita Sánchez de León. Muchas gracias por haberme invitado a compartir con ustedes en este día que iniciamos la Semana Santa. En una de esas mañanas en la que una está tarde para tener todo listo, para que les peques, es decir, les hijes, estén a tiempo para entrar a la modalidad virtual de la escuela, se les ocurrió a mis dos hijas entramparme con la siguiente pregunta. ¿Qué pasa cuando una muere y ha estado orando al Dios equivocado? Niñez, niños y niñas suelen hacer preguntas muy difíciles precisamente cuando una tiene mucha prisa e incluso cuando el cerebro está lleno de respuestas tipo fórmulas para bebé. Uno echa agua y listo. Me parece que estos tiempos complicados en que vivimos no necesitan, no requieren respuestas fáciles tipo fórmula para bebé, sino preguntas complejas e incómodas, como las que hacen las niñas justo antes de entrar a ese espacio colonizador y poco permisivo que suelen ser las escuelas. Yo les confieso que balbuceé una respuesta y luego de ese intento fallido, sugerí que nos reuniéramos como familia al término de las labores del día para pensar en esa pregunta. Claro, yo sabía que antes de esa reunión tenía que enfrentarme a esta homilía con un texto que, voy a decir francamente, nunca me ha gustado. Filipenses capítulo 2, versos del 5 al 11, es conocido como el himno cristológico y es un texto muy comentado entre los estudiosos y las estudiosas bíblicas. Parece ser una pieza litúrgica que se usaba en esos tiempos. Pablo usa el himno para argumentar sobre la necesidad de la humildad entre las personas creyentes. Para mí, la pregunta es, ¿a quién se les pide una cuota abundante de humildad? ¿Será que esa cuota abundante de humildad la asumen los jerarcas de todas las instituciones religiosas cristianas? ¿Acaso no son ellos rápidos a condenar desde su profunda sabiduría y expeditos en negar la distribución de bendiciones? ¿Será que esa cuota abundante de humildad es para los gobernantes de este mundo? ¿Acaso ellos toman decisiones considerando a los miles, las miles de personas vulnerables en sus jurisdicciones? ¿Acaso no están listos a usar su poder? ¿Acaso son capaces de confesar sus delitos? Vuelvo a preguntar, ¿a quiénes se les pide cuota de humildad? Pues pienso yo que se les pide a aquellas subalternas, sin poder, aquellas sin poder en los sistemas patriarcales, en los sistemas racistas, en los sistemas coloniales. El emplazamiento a la humildad va dirigido sobre todo a las mujeres,
a los grupos racializados y discriminados por motivos de diversidad de género, de orientación sexual, aquellos que no tienen sus platos repletos de abundancia. ¿Y por qué? ¿Y por qué se pide y se demanda humildad a esos? Quizás porque esa mal habida humildad mantiene vivo a los sistemas de opresión. La humildad no es para todo el mundo. Hay muchos que tienen que salir de su humildad para ocupar el espacio que se les ha sido negado. Otros precisan callarse para escuchar más, entender más, sentir más y ocupar menos espacio. O sea, precisan de una sobredosis de humildad. Pero no solo es la humildad proclamada por el texto la que me hace ruido y me preocupa. También me preocupa la frase obediencia hasta la muerte de cruz. Hay una sobrecuota de obediencia en los cuerpos y en las cuerpas de aquellos ninguneados, basurizados, aquellos subalternos, sobre todo en las cuerpas de las mujeres. Se nos exige ser obedientes a nuestros padres, a los maestros, para aquellas con relaciones con hombres, a los maridos, obedientes en el sistema, mansitas, sin alzar la voz. Y esa obediencia se demanda hasta la muerte en cruz, hasta inmolarnos en el sacrificio. Sacrificio por la familia, sacrificio por los maridos, sacrificio por las hijas, sacrificio por la iglesia, sacrificio por el país. Quizás debamos ser obedientes, sí, pero no a los sistemas patriarcales, sino más bien obedientes a nuestra fuerza interior, a nuestros anhelos, a nuestros sueños. Pero hay otros que tienen una deuda grande de obediencia. No para con ellos. ¿Por qué? Porque sus bolsas están llenas. Más bien tienen deudas de obediencia para con los demás. Con aquellos que han hecho sentir que no son hijos, hijas, hijes de Dios. Tienen una deuda de obediencia para con aquellos que tienen menos, porque ellos tienen más. Tienen una deuda de obediencia para con aquellos a quienes le niegan la dignidad. Y mientras esa deuda de obediencia a la generosidad, de obediencia a la dignidad humana, no se salde, no puede emerger la paz. Este himno cierra con la siguiente expresión. Para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Esa expresión me recordó la pregunta de mis hijas. ¿Qué pasa cuando una muere y ha estado orando al Dios equivocado? ¿Por qué toda lengua debe confesar a Jesucristo como Señor? Imagino que esta frase ha inspirado a miles de misioneros y misioneras que con ardor
sincero en sus corazones, predicaron a Jesucristo para que las pobres almas infieles conocieran salvación. Estoy segura que frases como esta fueron el motor teológico que empujó la racialización de pueblos enteros, pueblos que merecían ser subyugados y esclavizados porque no confesaban a Jesucristo como Señor. Y hoy, con la misma falta de humildad, cientos de misiones evangélicas recorren el mundo para imponer sus visiones de la divinidad y con ello su entendimiento de cómo debe funcionar la sociedad. Paradójicamente, esta frase ha sido combustible para la falta de humildad de las instituciones religiosas cristianas al relacionarse con comunidades no cristianas o simplemente no creyentes en ninguna divinidad. Ha sido un texto que ha motivado, ha inspirado esa falta de humildad en nuestros diálogos. Y por eso yo digo, ¿cómo iniciar esta Semana Mayor? Yo menciono esta problemática que había y hay en mi corazón, porque precisamente conceptos teológicos que han sido muy problemáticos para muchos sectores de la comunidad son los que se enaltecen durante este periodo de Semana Santa. Conceptos como sacrificio, el pago por nuestros pecados, dio la vida de su Hijo unigénito para salvar la humanidad, Señor sobre señores, el Cordero inmolado. Esos son conceptos teológicos que deben revisitarse y leerse a la luz de la vida de las gentes del mundo. Leerse desde la cotidianidad más humilde, de esa cotidianidad que decimos desde abajo. Quizás bajando a lo terrenal podamos encontrar al Cristo en toda su grandiosa vulnerabilidad, en toda su grandiosa y poderosa fragilidad, en toda su incertidumbre y contradicción. Ese Cristo no siempre tiene respuestas, sino más bien que nos plantea las preguntas que nos sacan de nuestra comodidad teológica, de nuestra melosidad litúrgica, para hacernos mirar la vida de muchas maneras y en otras posibilidades y puestos patas arriba. Titulé este mensaje Bajando profundo para encontrar a Cristo. Y después que lo hice me sentí incómoda. Los pueblos originarios de este hemisferio y las comunidades afrodescendientes nos han aportado otra manera de pensar la divinidad. Una manera que no es lineal y por tanto no se mueve en los entendidos occidentales de evolución, es decir, algo que siempre va hacia adelante. También nos han aportado una ubicación que no es arriba o abajo, sino más bien que no se mueve en opuestos jerárquicos,
sino más bien que se vive desde una espiral. Y desde esa espiral no hay opuestos. Y desde esa espiral no hay adelantes o hacia atrás. No hay arribas o abajos. Y eso creo que es una manera distinta de vivir y entender nuestra relación con la divinidad y nuestra relación con nuestra comunidad. Creo que este tiempo de pandemia es un buen momento para volver a pensar cómo traducir nuestra fe para la complejidad de nuestros tiempos. Quiero terminar la historia contándoles cómo continué el diálogo con mis hijas. A la hora de cenar, les pregunté, les devolví la pregunta y les pregunté qué pasaría cuando mueras si has rezado toda tu vida al Dios equivocado. La respuesta fue, pues no sé, irás a un cielo que no conoces. Quedé maravillada porque la respuesta no fue cerrada y dio espacio a la duda. Y no cerró las puertas a percibir la divinidad como un espacio que siempre te recibe, que siempre es hospitalario. Entonces me pregunto, y les pregunto, ¿estamos dispuestos a ir al cielo tierra que no hemos querido conocer? Ojalá, ojalá que esa pregunta nos dirija y nos guíe en este tiempo de reflexión. Muchas bendiciones.